Hola comunidad, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del video podcast La Suma de Designops. El día de hoy tengo como invitada a Laura Morales desde Colombia. Ella es líder de investigación de usuario y producto en el Banco de Bogotá. Cuando la industria empezó a exigir más velocidad con su equipo, ellos se replantearon su forma de investigar y crearon una metodología específica, la cual hoy nos viene a contar, así que es súper interesante el episodio de hoy. Bienvenida Laura, gracias por haberte tomado el tiempo de estar aquí con nosotros y lo que vienes a compartir, así que cuéntanos un poquito más sobre ti, quién eres y qué haces. Ale, muchas gracias por el espacio. Aquí estoy supremamente feliz como de poder compartir con toda la comunidad un poquito de lo que nosotros hemos venido haciendo. Este tipo de espacios me inspiran un montón, entonces hacer parte de ellos pues es la verdad un gran gusto. Como decía Ale, yo soy Laura Morales, soy de profesión diseñadora industrial. Sin embargo, como desde mitad de carrera, pues me obsesioné con el tema de investigación. Se me dio como la oportunidad de enfrentarme a muchísimos retos de investigación para diseño desde la mitad de mi carrera y por eso pues a pesar de que soy diseñadora pues me enfoqué muchísimo en los temas de investigación. Ahí es que también llego pues al campo de UX Research, he estado trabajando en sectores pues educativos, en sector financiero pues ya desde hace un buen tiempo, eh, pensiones, seguros, bueno y demás. Y ahora estoy pues en el Banco Bogotá, como decía Ale, liderando el capítulo de investigación para producto y dando apoyo al equipo de COE Diseño Experiencia, que somos más o menos como 65 personas. Súper, gracias por esa intro, Laura, bienvenida. Ahí, bueno, justo como dices, vamos a hablar justamente de todo lo que es investigación, de cómo han podido ustedes hacer como esa optimización de tiempos y esfuerzos, me imagino. Entonces, contaste un poquito sobre el equipo que llevan ahí en Banco de Bogotá, pero cuéntanos ya un poco más cómo ha sido esa liderar un equipo de 60 personas que tengan un rol generalista cuando se trata de investigar usuarios y cómo es ya esa historia y el trasfondo que hay de diseñadores investigando y cómo es esa dinámica, ¿no? Pues bueno, como he escuchado también en los podcasts y bueno, en diferentes como testimonios, hay diferentes formas como de formar o bueno, de tener como esas células que le transmiten como el conocimiento a los equipos de diseño. En este caso en particular de Banco Bogotá, la gran mayoría, y me parece importante como contarlo para lo que se viene después, son roles generalistas. Entonces, para los que no sepan, un rol generalista es básicamente un diseñador que se encarga desde la investigación hasta la entrega del producto y la medición de la experiencia. ¿Qué pasó? Y ahí me voy como un poquito más hacia unos años atrás, cuando yo llegué al banco, los diseñadores hacían investigación como podían con los conocimientos que tenían. No sé qué tan similar les suena esta historia de pronto a lo que viven cada uno como de ustedes dentro de sus empresas, pero esa era la realidad que tenía el banco hace un tiempo. En su momento el head de diseño, Juan Carlos Bustamante, se dio cuenta pues de esto, como que habían como ciertas personas que tenían como una calidad, otras personas que tenían otra calidad, unos que manejaban unos métodos, otros que trabajaban otros métodos, y resulta que en ese momento pues no era eh, homogéneo como los resultados de investigación que estaba generando el equipo y eso nos estaba poniendo como en situaciones como no tan pues chéveres, decimos nosotros aquí en Colombia. Y por eso es que surge como la necesidad de crear unos capítulos que somos personas enfocadas como en ciertas áreas del diseño y que le damos apoyo a estas personas que sí o sí igual tienen que generar como todo el proceso dentro de sus productos. Ahí es donde yo aterrizo en el Banco de Bogotá y en un principio pues mi rol era como de researcher senior, pero luego es que se transforma a liderar y esa es como una de las reflexiones que quisiera hablar hoy y es que las personas que hacemos investigación y que necesitamos escalarlo en un equipo muy grande, necesitamos demasiado eh, hacer y ejecutar las operaciones del equipo, ¿sí? Entonces, pues, ¿cómo es liderar? Ahí ya vuelvo a tu pregunta, ¿cómo es liderar para 65 personas los temas de investigación? Ha sido, yo diría que 50% investigar, porque pues nosotros también hacemos investigaciones transversales, pero el otro 50% ha sido
temas de Ops, temas de cómo, nuevamente lo repito, escalar, ¿sí? Cómo hago sostenible que todos estén dentro de esa misma calidad, cómo garantizo la metodología con la que todos deberíamos trabajar, porque eso va a garantizar que todos tengamos los mismos resultados. ¿Cómo son esos resultados que deberían suceder? ¿Sí? Entonces, en un principio, cuando yo llegué, yo ya voy a cumplir 4 años en el banco, nos dedicamos, y yo te diría, 2 años o un poco más, a la formación del equipo, que para mí eso también tiene todo que ver con el tema de operación, formación del equipo en temas de investigación desde lo más básico, y fuimos como metiendo temas un poco más complejos a, a también como, bueno, listo, cuál es nuestra metodología, cuáles son los formatos que utilizamos, cómo va a ser el seguimiento, cómo son las muestras en temas de investigación. Entonces, pues, ese ha sido como un poco el reto. Investigar mucho, pero sobre todo dedicarme mucho a pensar cómo es la operación del equipo para investigar, qué necesitan de mí, qué necesitan del banco, y cómo De acuerdo, hacemos y que creo que este has proceso mencionado también algo que que marca como el quiero inicio de todo como nuestro hacer proceso una, sea exitoso que me para parece que el súper resto de importante, que es fases el pues tiempo que les ha sean tomado a también. ustedes como a establecer esa operación, porque no es fácil. Muchas personas o incluso líderes incluso que piden, no, bueno, esto hay que homogenizar el proceso, hay que estandarizar esto, y piensan que en un sprint, bueno, en un sprint no, en un Q se va a llevar a cabo. Pues no, o sea, eso puede tomar incluso años de que realmente se establezca una operación correcta para escalar, para homologar prácticas, y eso ocurre no solamente para el caso, como dices, de investigación, que es súper clave porque, como dices, es el inicio de todo el proceso de vida, digamos, del proceso de diseño, pero puede ocurrir para cualquier práctica, ¿no? Eh, y bueno, retomo también y quiero ahondar un poquito más en el tema que mencionabas de, claro, había este líder que vio esta oportunidad, pero ¿en qué momento se volvió evidente que investigar como solían ustedes hacerlo ya no era viable con el para el equipo, y cómo se fueron tomando esas decisiones de, bueno, hay que hacer algo aquí? Me parece muy bonito como lo que dices, que la gente espera, o ciertos stakeholders esperan que cambiemos de pronto nuestras formas de hacer y demás, porque lo que te digo, yo llevo 4 años, entonces 2 y un poco más de eso fue en estandarizar a todos a un nivel donde pues eso requirió pues muchísimos procesos, donde estábamos todos en la misma calidad, y dijimos, bueno, por ese lado, en esos 2 primeros años y un poco más, ya estamos como, ya cumplimos un poco como con esa cuota de, listo, el equipo ya está en este nivel. ¿Qué pasó después? Lo que empezamos a hacer después fue a medir, ¿sí? Entonces, también fue muy importante en ese momento, como no solamente se miden entonces las cosas que salen a producción, las cosas que salen para el cliente, sino cómo medimos nosotros nuestra operación y todo lo que estamos empezando a implementar. Entonces, como práctica, tomamos también hacer unas mediciones como internas de los tiempos que estaban tomándole a los diseñadores investigar con la metodología que nosotros habíamos planteado. Aquí también quiero hacer énfasis. Nosotros nos volvimos de pronto muy puristas del método de investigación, ¿sí? O sea, como que vimos que todo estaba muy desordenado, lo ordenamos muchísimo, nos volvimos muy cuadriculados alrededor de nuestros procesos de investigación, porque consideramos que esa era como la forma en la que todos iban a estar en la mejor calidad. Cuando ya pasó esto, medimos, y también medimos de alguna forma como la percepción de nuestros stakeholders alrededor del tiempo que le estábamos dedicando a la investigación. Fue como, fue bonito y fue feo por una parte. Fue bonito porque fue como, ustedes están generando mucho valor en sus procesos de investigación, eh, ya productos que no pedían investigación ahora lo pedían, o nos buscaban un poco más, o hasta áreas que ni siquiera hacen parte de pronto de donde nosotros estamos inmersos nos buscaban para hacer investigación, pero se están demorando mucho, ¿sí? Se están demorando mucho, y no nos podemos permitir eso por los tiempos del sprint, por el time to market. Entonces, empiezan a darnos como ese feedback. En su momento fue como un poco más
eh, como anecdótico, ¿sí? Y luego cuando lo medimos nos dimos cuenta que sí era así. Entonces, ese fue como el momento en el que dijimos, pues no queremos como perder todo esto que ya llevamos, que es calidad, es, a ver, también le metimos al equipo un mindset de, no, sí o sí hay que investigar y hay que investigar de esta forma y hay que hacerlo metodológicamente, pero ahora era cómo no perdemos ese método de la calidad, pero lo hacemos más rápido. Sí, está súper bueno el contexto como para empezar y entender qué fue, cuál fue su punto de partida y de hecho también me parece súper clave este tema de la medición que tú dices, ¿no? Porque si, si ustedes, bueno, por sí solos se guían de lo que el stakeholder se queja, por así decirlo, o si es una percepción de ustedes, primero sí pueden generar un cambio y la satisfacción va a mejorar, pero no van a tener contra qué compararlo y decir, hemos generado esta mejora en el proceso y este impacto. Entonces, este tema de la medición sí es súper importante. Y digamos, en línea con esto, con lo que nos estás contando, ¿cuál fue esa pregunta clave que detonó la creación, al final lo que nos vienes a contar de este framework o esta forma de trabajo ahí? Cuéntanos ya un poco, como continuando la historia de qué fue lo que gatilló toda esta transformación, ¿no? Pues como tú lo dices, o sea, nos dimos como el momento de medir, ¿sí? Y cuando medimos, como que nos cayó un baldado de agua fría, decimos nosotros acá. Como, de verdad nos estamos demorando tanto. Y además, como muy ñoños que somos, no solamente medimos como, ay, nos demoramos tantas semanas, sino de tal a tal momento nos estamos demorando 2 semanas. De tal a tal momento nos estamos demorando otras 2 semanas. Y así entonces por fase de investigación eso también nos permitió como ver la magnitud del problema y ver en qué momentos específicos del proceso de investigación se estaban generando como los retrasos. ¿Cuál es como esa pregunta que nos detona? Yo creo que fueron como reflexiones del equipo, o sea, en su momento mías de no quiero que esto de pronto nos vaya a pasar factura en el sentido de, no sé, que equipos dejen de investigar porque es muy demorado, ¿sí? O que en efecto nuestras investigaciones estén afectando los procesos de las mesas en particular. Entonces ahí se volvió como todo un reto. Esa fue una obsesión que tuvimos el año pasado y fue todo lo que va a ser el capítulo de investigación este año va a ser para que el equipo sea más rápido investigando. Sí. Entonces se volvió como una obsesión. Todo lo que teníamos que hacer estaba enfocado en eso. Y eso que les vamos a ya detallar un poquito más, nosotros lo llamamos el Frame Express de investigación y pues fue como listo, esta es la meta. Tenemos que encontrar una forma en la que disminuyamos nuestros tiempos de ejecución y, y podamos también cumplir con la calidad que están esperando pues nuestros stakeholders y nosotros mismos, pues porque ya tenemos como un estándar de calidad dentro del equipo. Hay también algo muy interesante que pasa, es que pues dijimos, listo, nos enfrentamos a este reto, pero no tenemos ni idea cómo hacerlo porque también se basaba como en cuestionarnos a nosotros mismos y a lo que nosotros mismos por 2 años habíamos hecho, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos y en qué nos inspiramos para tener un poco más como de rapidez, pero sin perder la calidad? Entonces ahí yo me pongo a investigar mucho de cómo en la industria esto es un problema, o sea, esto no es un problema del Banco Bogotá, no de nosotros en particular, sino las personas que hacen investigación y los equipos de investigación son procesos largos y cómo hago para enlazarlos con los tiempos que normalmente tenemos pues, dentro de nuestras empresas y los sprints y demás. Ahí yo me encuentro con Erika Hall, no sé si la conocen, ella es una consultora de producto y de diseño y ella tiene un libro que la verdad fue como la luz en ese momento, que se llama Just Enough Research. Y la verdad, el frame ya les voy a explicar un poco más, está supremamente basado en muchas de las premisas que tiene ese libro, porque ahí también, pues
nos dimos cuenta que no estábamos locos, que sí lo podíamos lograr, y que en efecto pues que teníamos igual que renunciar como a ciertas cosas de nuestra anterior metodología para poder ganar un poco más de rapidez. Sí, ahí qué importante es esa, o sea, ser consciente de que tienes que dejar tus anteriores, no sé, formas de trabajar o hábitos inclusive como para dar pie a esto nuevo y tener esa como mente abierta y flexibilidad de, bueno, vamos a incorporar estas mejoras para justamente mejorar los tiempos, y generar eficiencias, etcétera. Entonces, ya hablando como y entrando a detalle en este Frame Express, que como le han llamado a ustedes, ¿cómo llegaron a su construcción? ¿Qué tuvieron que tomar en cuenta para sacarlo adelante? Ahí sí nos puedes compartir ya más a detalle. Bueno, yo voy a contarles, básicamente en esa cuantificación que nosotros hicimos, nos dimos cuenta de que habían dos momentos que estaban siendo críticos para el proceso de investigación. El primero era la delimitación del problema, ¿sí? ¿Qué pasa? O lo que nosotros vimos es que muchas veces tengo que alinearme con diferentes roles para saber muy bien qué es lo que tengo que investigar y de esa investigación que estoy esperando, ¿sí? Entonces, lo que vimos cuando profundizamos en la información fue que los diseñadores empiezan o empezaban una investigación y empezaba como un pimponeo con negocio, con otro stakeholder, de, bueno, listo, ya sabemos que vamos a investigar. Y luego empezaban y mostraban, no, eso no era. Y volvían, ¿sí? O que las personas, no sé, no les sacaban el tiempo para poder tener como una definición alrededor como de ese problema, ¿sí? Un, por ponerte un ejemplo. O que llegaban a esos espacios y ciertos roles tampoco sabían qué querían de la investigación. O querían muchas cosas al tiempo y resulta que una investigación que iba a ser así se volvía así. Entonces nos dimos cuenta que el equipo estaba teniendo en general una falla alrededor de delimitar las expectativas para poder pues generar como pues un muy buen planteamiento. Entonces eso por un lado. Y el segundo, que pues no creo que sea sorpresa para nadie, es el reclutamiento de las personas para nuestros procesos de investigación. El banco en particular le empezó como a apuntar a unos segmentos específicos, como en su estrategia de banco. Y pues claro, los productos también se empezaron a ligar ahí y queríamos entenderlos, pero el banco también tiene unas políticas de relacionamiento donde yo no puedo como estar como interactuando todo el tiempo con esas personas y pedirles espacio y demás. Entonces, todo ese tipo de cosas como que empiezan a apretar y apretar y apretar y apretar ahí. Y pues fueron esos dos momentos que fueron como sí o sí, si solucionamos este primer momento y el del reclutamiento, estoy segura que vamos a poder como avanzar un poco más rápido. Volviendo a Erika Hall, ella lo que dice, y esto está súper atado como al primer momento, ella cree como en la investigación justa y necesaria para los ámbitos donde nosotros estamos. Cuando yo he hablado con el equipo, con personas de producto alrededor de este mismo tema que estamos hablando hoy, les digo que pues nosotros necesitamos investigar, es supremamente clave, es lo que nos vuelve estratégicos y demás. Sin embargo, no pueden ser investigaciones como investigaciones académicas, ¿sí? O sea, estamos muy lejos de tener como los tiempos que tienen en la academia, de pronto como cierta profundidad que se puede permitir uno en la academia. Entonces, eh, por eso ella lo que dice es, hay que investigar justo y lo necesario. Tengo que quedarme con una muy buena pregunta para resolver en mis procesos de investigación, no cinco, porque si no, no te voy a poder llegar a la semana o a las 2 semanas que necesitas. Entonces esa premisa se volvió fundamental porque aquí había algo que trabajar que también es muy interesante de todo este proceso y es nuevamente el mindset de las personas. ¿Sí? Entonces el mindset o trabajar mindset es muy difícil porque no siempre hay como un tangible. Yo no te estoy entregando un producto, ¿cierto? Yo te estoy tratando de persuadir para que te montes en una dinámica donde a todos nos va a venir mejor hacer ciertas cosas. Entonces ahí lo que nosotros hicimos fue
como empezar a desglosar o empezar también a entender qué tipos de artefactos les podíamos brindar tanto a diseñadores como a personas de producto que les permitiera cuantificar los problemas que ellos querían investigar. Entonces ahí también entendimos una cosa, listo, el diseñador ya está montado en que tiene que descifrar un problema y que tiene que saber muy bien el problema que es. Pero para el stakeholder, que muchas veces me hablas de números y demás y de indicadores, queda muy en el aire, ¿sí? Entonces, lo que, o como lo solucionamos en este momento fue, es que hay que cuantificarlo. Hay que tener como unas categorías, ¿sí? Que normalmente pues son las que empezamos a indagar en los procesos de investigación, no sé, qué antecedentes tenemos, cuáles son la calidad de los antecedentes y demás, y todo esto empezar a puntearlo. Y cuando volvimos como estas herramientas, como estas preguntas que igual nosotros nos hacíamos de forma, pues ya como en piloto automático, pero en formato y que está cuantificado, también cambió la forma de los stakeholders de ver como este tipo de herramientas en particular. Sí, ya eso justo te iba a preguntar luego de que cómo cambia también esa relación con los stakeholders. Pero antes de ir como por ese lado, y creo que está muy en tendencia o está muy en uso ya ahora la inteligencia artificial. Entonces, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de incorporar algunas herramientas o estas tecnologías dentro de su proceso y estas mejoras, porque me imagino les pedían más velocidad, o sea, o incluso desde el lado de ustedes había también una expectativa de mejorar esos tiempos, ¿no? Entonces, ¿cómo impactó, cómo se conecta con el Frame Express que ustedes realizaron? Mira, entonces, o sea, empezamos atacando lo que yo te contaba al inicio, que es como, ¿cómo hago yo que el planteamiento no haga un rebote entre diferentes roles? Listo. Por ahí vamos bien. Ahí como que lo empezamos como a solucionar. Luego ya viene todo el tema de trabajo de campo, ¿sí? Y ahí nos dimos cuenta de otras cosas. Es que casi que por fases teníamos problemas. Entonces, cuando ya listo, digamos, el diseñador tenía el planteamiento, está perfecto. Necesito esta información. Se demora 15 días en que te la den. Todos no puede ser, porque esas también, eso hizo parte también de lo que cuantificamos. Entonces era como, no sé, si la data me la tiene que pasar este equipo, se demora tanto tiempo. Si la data me la tiene que pasar este otro equipo, se demora menos, pero igual se demora. Si la data me la tiene que pasar este otro equipo, se va a demorar más. Entonces era como, ay, ¿qué hacemos? Porque ya era como, pero estamos como súper maniatados porque muchas veces y nuevamente como que pienso en las personas que nos pueden estar escuchando y es cómo les sucede a ustedes dentro de sus empresas, pero por ejemplo esa es la realidad que nosotros vivimos y es tenemos ciertas dependencias, no hay un acceso tan abierto a la información como uno quisiera y pero también necesitamos, no nos podemos quedar en el pero, sino en las soluciones. Entonces, listo. Segundo problema, acceso a la información. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son los equipos que tienen información? Bueno, listo. Estos y estos. ¿Cada cuánto nos pueden dar información? No, pues cada mes. Ok. ¿Qué hacemos para que esa información que ciertos equipos nos tienen que dar con cierta periodicidad, el equipo los pueda consumir? Entonces ahí llega también la inteligencia artificial a este proyecto porque empezamos a generar una herramienta de centralización de información, un asistente, al que le subimos toda la información que nos van pasando. Puede que no esté actualizada, pues porque nuevamente no depende siempre de nosotros, pero que buscábamos que el diseñador y el equipo no tuviera el pero de no está, no hay, no tengo dónde buscarla, ¿sí? No sé a quién pedírsela. Entonces lo pusimos a disposición y pues ahí ya empieza como otra fase del proyecto. Entonces nos tocó pues obviamente pedir apoyo de equipos de arquitectura, de desarrollo, de cómo empezar a alimentar esta inteligencia artificial, a hacer pruebas hasta que hoy en día ya listo, nos funciona y el diseñador lo que tiene que hacer es básicamente irse al asistente, buscar la información que necesita, no sé, decirte la data de apertura de cuentas de ahorro, listo, y a ver si ahí está. Y por otro lado, sí es importante contarles
bueno, pues somos 65 diseñadores, todos generan investigación, entonces todos estamos generando conocimiento de usuario y de producto constantemente. Para eso nosotros teníamos nosotros lo llamamos banco de insights, y lo que hicimos también fue unirlo con esa herramienta del asistente, entonces centraliza la información. No tengo yo que ir a pedirle la data a X y además irme al banco de insights del equipo para revisar. Entonces todo está en un mismo lugar donde ellos pueden buscar y acceder a la información. Entonces esto también que cubría, que muchas veces ellos también se pueden ahí dar cuenta que lo que están investigando de pronto otro ya lo había investigado, ¿sí? O con un usuario similar ya lo habían hecho, entonces puede también hacer su investigación más rápida basándose de la información que otros ya han generado. Y aquí también ya viene como, bueno, ahí me adelanto como a otra herramienta de inteligencia artificial que estamos utilizando, es así en pruebas, pero los usuarios sintéticos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Nuevamente, entonces teníamos segmentos que por políticas del banco no podíamos buscar cada vez que se nos ocurriera que teníamos que tener una investigación. Ahí hubo como una solución y fue que nos dimos cuenta que el capítulo, o sea, el capítulo de investigación tenía que hacer como investigaciones transversales muy profundas, seguramente un poco más cualitativas que que lo que se pueden permitir las personas en las mesas, y de esa manera ellos pueden basarse también de la información que nosotros generamos para sus investigaciones mucho más puntuales dentro de sus mesas o de sus tribus. Entonces, que nos dimos cuenta también que era fundamental tener una célula dentro del equipo que genera constantemente investigación e investigaciones que de pronto en un producto no se pueden dar el lujo de demorarse, ¿sí? El capítulo de investigación vive por fuera del perímetro ágil en el banco, entonces obviamente tenemos unas fechas, pero no estamos comprometidos con desarrollo, no estamos comprometidos con otro tipo de equipos, entonces nos podemos dar el lujo de, listo, se va a demorar a hacer una investigación, no sé, con empresarios, pero lo podemos lograr, podemos hacer unas preguntas y con base en eso la idea es que no que me funcione a mí, que quede muy linda la presentación, sino cómo esta investigación alimenta las otras de las personas del equipo. Entonces, entender eso también fue clave y esto también se unió con usuarios sintéticos porque nos entendimos que ese, como ese conocimiento que nosotros estábamos empezando a tener de muchos segmentos, podíamos empezar a alimentar a una gente en particular, ¿sí? Para que cuando haya como un caso extremo donde necesitemos validar, preguntar o experimentar, también los chicos puedan utilizar este proceso. Súper, o sea, hasta ahora está súper interesante todo lo que nos has compartido, porque creo que da como buenas referencias para quienes nos escuchan, de qué cosas tienen que ir cuestionándose, de cómo están haciendo ellos sus procesos, de cuánto tiempo les está tomando, no sé, qué herramientas o qué tecnología están involucrando, como para no replicar lo que ustedes han hecho, porque cada empresa y equipo de diseño es particular y tiene sus propias necesidades, digamos, y realidades, pero sí, como te digo, como una muy buena referencia. Ahora, usando este Frame Express que ustedes construyeron, ya el uso de esta solución o esta metodología que ustedes han definido, ¿cómo fue ese primer uso real? ¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? Ya como para ahondar un poquito más en esa parte. Sí, hay pues importante para que todos entiendan un poquito cómo en qué se basa el Frame Express, no solamente como que generó herramientas, pues no solamente generó, ejemplo, las herramientas para delimitar el problema, las herramientas para centralizar la información, la herramienta de usuarios sintéticos y demás, sino que también, nuevamente aquí, trabajo de mindset, que nos dimos cuenta nosotros que si eliminábamos el reclutamiento del proceso de investigación, iba a ser mucho más rápido, ¿sí? Y por eso te hablaba de necesitamos una célula que sí se dé como el lujo de tener como esas conversaciones ricas y profundas con el usuario, porque a lo mejor cuando yo estoy inmerso en un producto en una mesa, no lo puedo hacer o no lo puedo hacer con la misma dedicación. Entonces, yo siempre cuando cuento también esto, les digo, esto cambió un poco la forma en la que todos veían la investigación,
porque cuando piensan en investigación, la gente piensa en entrevistas, pensamos es en el usuario y ir a preguntarle y ser como muy explícitos de pronto con las cosas que estamos preguntando y con las encuestas y observación y no sé qué. Y aquí lo que hicimos fue como voltear, voltear un poco la forma en la que estábamos pensando en investigar. Entonces, el pilar número uno, o sea, yo debería empezar resolviendo mis dudas de investigación con data. Sí, eso fue como la primera cosa, como que cambiamos ahí. Lo segundo es listo, si no lo puedo solucionar con data que ya existe, o sea, yo no tengo que reclutar a nadie, no tengo que pedirle a alguien que por favor que se una, que no sé qué, no, tenemos un montón de información, hay equipos de medición, hay equipos pues de data, etcétera, entonces necesitamos basarnos en las cosas que ya hay. Y esto yo creo que para el equipo fue como duro y lo es porque igual seguimos en ese proceso, porque es como a veces soluciono pues las preguntas de investigación que tengo sin que el usuario me diga explícitamente qué es lo que necesita, qué es lo que quiere y es como yo empiezo a leer esa información para volverla un hallazgo o posiblemente un insight. Listo, número uno. Número dos, listo. Si eso no funcionó, te vas a otro método, pero que no tenga dependencia. Entonces, hagamos un desk, busquemos informes, busquemos análisis de tendencias, o sea, hay un montón como información y yo lo que sentía mucho era que lo que a veces queremos es tener nuestra, o sea, como información nuestra, información de nuestra primera mano y de pronto no confiamos en lo que hay afuera, entonces hay que confiar un poquito más, hay que saber escoger, hay que saber cómo buscar muy bien esa información, entonces luego son full como métodos de desk, listo, que eso no me soluciona entonces no sé, la pregunta de investigación que yo tengo. Luego sigue métodos de usuario, pero sin reclutamiento, ¿sí? ¿Y por qué insistimos también tanto en el reclutamiento? Porque además de ser como una de las fases que más se demora, nosotros estuvimos también haciendo como una indagación con agencias que nos ayudaban con reclutamiento y el ANS más cortico que nos daban era de 2 semanas. Entonces, y ya era tiempo que nuevamente no nos podíamos permitir. Entonces, esos métodos de usuario pero sin reclutamiento eran las encuestas en lugares donde el usuario vive. Entonces, no sé, una encuesta de usuario pero en la aplicación, en la página, en una landing. O sea, busquemos donde no tengamos de pronto que pedir una base, mandar un correo, pedir un permiso. Entonces, todo se basó, fue en quitar y en quitar y en quitar y en ir cortando como dependencias para que el equipo de diseño tuviera un poco más de libertad y con eso más velocidad. Y por último, ya se dejan los procesos de, o sea, listo, no, ni modo, lo que nos toca hacer es entrevistas, bueno, hagámosla, pero sepamos que no nos vamos a demorar poco, al contrario, nos vamos a demorar más y esto pues quiere decir que seguramente vamos a necesitar un poco más de tiempo y también nos ayudó como para que stakeholders, PMs y demás se dieran cuenta que, uy, bueno, si va a haber entrevista o si va a haber reclutamiento, ya sé un poco a qué me tengo que atener y puedo decidir mejor como cuándo me juego la carta de la entrevista y cuándo no. Entonces a tu pregunta quería como profundizar un poquito más como en, listo, como a grandes rasgos, cómo es el modelo. ¿Qué salió bien y qué salió mal? Bueno, yo creo que empecemos por lo que salió bien. Hubo bueno, hicimos un piloto antes de salir con todo el equipo, hicimos un piloto. Y hubo muchísima disposición del equipo al decirles como, es que estamos buscando una forma en la que, no sé, en vez de demorarnos muchísimo tiempo, nos empecemos a demorar una semana, máximo 2 en procesos de investigación. Entonces, claro, el diseñador pues también quiere eso, o sea, el diseñador también quiere velocidad, también quiere como esas herramientas donde se optimiza pues el trabajo en sí y todos como, listo, de una, montémonos en eso. Y lo mejor del piloto en su momento fue que todos cumplieron con los tiempos que teníamos establecidos. Entonces yo creo que ahí también que ayudó y lo considero como clave también de este proceso que nosotros llevamos fue aterrizar cómo es este flujo de trabajo. Eso también los ayudó como a no perderse,
porque era algo nuevo, ¿sí? Entonces, si antes yo entrevistaba y hacía esto, pues luego yo podía ver aquí como, no, lo que tengo que hacer es revisar en la data, en la herramienta de centralización de información que está aquí linkeada. Listo. A ver, ¿dónde está? Esto no me sirvió. Entonces, fue darles como ser muy explícitos y darles muchos ejemplos alrededor de cómo esto podía ayudar y también que nos dieran feedback alrededor de lo que estábamos planteando, qué cosas no estaban funcionando o en qué cosas nos estábamos o no estábamos calculando bien los tiempos. Entonces, lo que salió bien, yo diría que es como la disposición del equipo para poder probar y para poder como pues ver qué cosas nuevas podemos hacer. De pronto lo que no salió tan bien en su momento, yo creo que un poco como la reacción de cuando ya montamos a todo el equipo y era como, pero espérate, ¿cómo así? El reclutamiento va a morir, no va a volver a haber reclutamiento, no voy a volver a hablar con las personas. Eso fue como que fue una levantada de mano y seguramente pues cuando uno le dice eso a un diseñador, pues le está quitando mucho, ¿sí? Pero pues ese nunca fue el mensaje fue sepan bien cuándo hay que reclutar, pues porque eso nos está matando en temas de tiempo. Y yo creo que lo segundo fue hacer todo esto que te estoy contando en lenguaje de negocio. No diría que salió mal, pero sí nos retó demasiado porque es muy diferente como contarle toda esta experiencia y toda esta ruta y los beneficios que se pueden traer a personas que de pronto están un poco más desligadas de la práctica de investigación. Entonces eso nos retó en muchas formas, como que, no sé, al principio las personas de negocio, yo creo que les veía la cara de por qué estoy aquí, no entiendo. Y luego, pues nada, fuimos como iterando el discurso y yéndonos más como a las ganancias que ellos iban a tener, sabiendo que esto existe, sabiendo que hay un montón de herramientas, por ejemplo, con negocio, lo que más les descrestó, decimos nosotros acá, más que la metodología, es como, ay, están trabajando con un montón de herramientas que van a hacer todo más rápido, como la centralización de la información. Usuarios sintéticos no tenía ni idea qué es eso, cómo es eso, y nosotros podemos hablar con los usuarios sintéticos, sí, sí pueden. Y como, wow, o sea, entonces como que toca saber venderlo según el, la audiencia que nos está como escuchando. Sí, no, está súper bueno porque incluso esto da pie justo a la siguiente pregunta de esa relación con los stakeholders, porque al final a ellos les interesa, justo como me dices, ese ahorro de tiempo, el que también de alguna manera se les pueda involucrar a ellos en parte del proceso, un proceso que es de diseño como tal, o que está más de la cancha de diseño, pero en todos estos cambios que ustedes generaron, ¿cómo cambió también la conversación o la relación con stakeholders? Me imagino después de reducir cierta cantidad de tiempo, que ahí sí también si nos pueden transparentar finalmente en qué, cómo optimizaron ustedes, ¿no? Y a ver, el tiempo que nosotros nos estábamos tomando en promedio, pues que el promedio es como un poco como tramposo, pero nos estábamos tomando en su momento 5 semanas en hacer procesos de investigación. Entonces, que era lo que yo les contaba al inicio, como que no podíamos creerlo cuando ya por fin vimos como el número y pasamos a tener como dos variables, que también fue importante como tener en cuenta en el proceso de todo esto. Uno, si un diseñador está solamente dedicado a la investigación y a las reuniones, ceremonias que tiene en la mesa, al día de hoy la cuantificación está en que lo puede hacer en 4 días. Entonces, pasamos de 5 semanas a 4 días, que fue muchísimo. Y segunda variable que no se puede desconocer, si el diseñador está haciendo la investigación, pero está en otros proyectos, la cosa cambia, ¿sí? Y eso también fue transparente para las personas de negocio. Entonces, y personas que manejan el backlog y demás, porque es como, ¿a qué de verdad le voy a dar prioridad en temas de investigación para que me pueda salir así de rápido o me pueda dar la libertad de sacarlo un poquito más, con un poco más de tiempo? Eh, y la segunda opción, que es diseñador con otros proyectos y sus reuniones, están 9 días laborales, ¿sí? Entonces, nosotros
pues haciendo como todo el seguimiento de esto, pues llegamos a ese 60% de optimización de los tiempos, que pues nos tiene pues muy, muy felices. Estamos buscando igual, el trabajo no termina ahí porque no es como listo ya, les dejo, les dejo esto que creamos y úsenlo. Todo lo que uno crea como para los equipos necesita seguimiento, necesita que se siga impulsando como el uso, cuestionarles de pronto, ¿tú de verdad necesitas una investigación así de grande o de verdad creo que nos podemos ir por una más acotada utilizando esta metodología? Entonces, pues sí, esos han sido como los resultados que hemos tenido al momento. No, genial. Está súper bueno todo lo que nos has compartido. No sé si ya como para terminar el episodio nos puedes compartir como qué les ha ayudado o qué tipo de decisiones ustedes pueden tomar hoy mejor o de una manera más óptima al investigar de la manera en que lo están haciendo ahora. Yo creo que la gran diferencia es que como hemos ganado rapidez, esto nos permite salir también más rápido o hacer procesos donde en producción podamos ver también resultados. Entonces el Frame Express también busca atarse mucho a procesos de experimentación, ¿sí? Entonces no tengo yo que esperar a tener una investigación perfecta, terminada, súper profunda, haber hablado con todo el mundo, sino como con esta información que ya yo fui como generando de diferentes métodos sin dependencia, eh, la uno con un proceso de experimentación y gano rapidez de información de usuario mucho más rápido. Entonces, yo creo que es eso, como que ahora nos hemos permitido y nos están pidiendo más eso. Es como, ¿cómo hacemos estas investigaciones que nos dan rapidez y las probamos rápido en producción para ganarle como ese tiempo pues a la competencia, el time to market en sí? No, está muy, muy bueno. Gracias Laura por todo lo que nos has compartido. Espero que igual sigamos como profundizando en otros espacios sobre esto porque creo que es muy valioso para la comunidad. Igual antes de terminar el episodio te hago la última pregunta que es la misma en todos los episodios, que es ¿qué skill, conocimiento, actitud recomiendas que deba tomar en cuenta los designers para afrontar los retos que hoy en día has visto que tienen los equipos de diseño? Me gusta mucho esa pregunta. Yo, de pronto esto no es una habilidad, de pronto es como un mindset. Eh, Uno a veces se enamora mucho de cómo hace las cosas, por el trabajo que le toma, ¿sí? Por el tiempo que les toma y ahí yo quisiera contar un poquito como eso de mi testimonio y es, en un momento nos enamoramos mucho de hacer las cosas demasiado metodológicas y rigurosas y demás, eh, y, y ser iterativos y cuestionarnos a nosotros mismos, creo que es lo que nos llevó a tener como los resultados que estamos teniendo hoy en día y a que el equipo pueda tener mejores herramientas. Entonces, para mí es eso, critiquémonos a nosotros mismos, que no nos dé miedo, que otros digan, es que eso es muy lento, eso es muy harto, eso es, bueno, etcétera. Y para mí eso es clave porque al final eso es lo que hace que pues podamos hacer las cosas diferentes. Súper, bueno, gracias, muchas gracias Laura, de verdad, por todo. Como digo otra vez, la invitación siempre a volver acá a la comunidad, no solamente al podcast, sino en diversos formatos. Las puertas están abiertas para ti, para tu equipo, porque nos encanta escuchar nuevas voces, escuchar nuevas historias, así que mil gracias por haber compartido hoy día en este episodio con nosotros. Gracias, Ale, cuenta conmigo para lo que necesites. Y gracias a los que nos han acompañado hasta esta parte del episodio, ya nos vemos en unas semanas. Adiós.